La situación en el mundo en 1945 a 1989. Revoluciones del siglo XX, Rusia, China y cubana. Las primeras revoluciones del capitalismo en contra del feudalismo está en la época de la Revolución Burguesa. Durante aproximadamente 200 años, la burguesía luchó en contra del feudalismo. La época del auge del capitalismo se entró en una época no revolucionaria, en que la estructura social capitalista y su Estado no frenaban, sino desarrollaban aceleradamente las fuerzas productivas, enriqueciendo a toda la sociedad. La época de la Revolución Obrera Socialista comienza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918. Ese cataclismo en el que mueren millones de hombres y fueron destruidos enormes masas de fuerzas productivas fue la manifestación tangente que el capitalismo había empezado a frenar en el desarrollo de las fuerzas productivas. La Revolución Rusa, que se presentó como una revolución inesperada a principios del siglo XX, muchos pensaron que en el régimen absoluto del zar no podía durar mucho, pero nadie podía imaginar que la posterior caída de la revolución monarquía daría lugar a la Revolución Rusa. La Revolución China en 1917 influyó en los intelectuales chinos, induciendo a fundar un movimiento revolucionario antiimperialista. En este movimiento hizo preparativos en sus cuadros y fundó el minúsculo Partido Comunista, siendo su representante principal el líder Mao Zedong. Revolución cubana. La Revolución cubana la inicia en incapacidad de los partidos políticos burgueses para enfrentar al régimen castrense, en el cual se adhieren algunos de estos partidos en contra de la beligerancia de los sectores populares, en específico de la joven generación que recién nacía a la vida política. De sus filas nació un movimiento de nuevo tipo encabezado por Fidel Castro, un joven abogado cuyas primeras actividades políticas había desarrollado en el medio universitario y las filas de la ortodoxia, preconizando una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura de Fidel. Se dio a la silenciosa y tenaz preparación de esta batalla. La creación de las instituciones supranacionales, ONU, OEA, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. La representación de tan terrible acontecimiento, por lo tanto, creó diversas organizaciones para velar por la paz mundial y en gran medida reconstruir todo lo que se generó tras las guerras y tener a reserva un plan en caso de una situación similar a futuro. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional fue creado principalmente con el fin de promover la salud financiera internacional. El 24 de octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo fue el de crear un fondo para todas las naciones del mundo, a través del cual se relevan los problemas de carácter mundial entre las naciones. En ese mismo año, el 16 de noviembre, se crea la Organización de las Naciones Unidas de Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y cuyo movimiento creacional fue el impulsar la paz y la seguridad mundial a través de la educación, la ciencia, la cultura y las comunidades. ¿Por qué el administrador debe estar al tanto de los acontecimientos mundiales? Al ser un administrador debe estar al tanto de los que pasa en el mundo, ya que si se trata de relaciones internacionales económicas, económicamente afectan al sector financiero y repercuten en la toma de decisiones en una empresa y cómo el país importador puede reaccionar a lo que pasa en el mundo.